¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevamente nos reencontramos en esto que es IA para el Mundo Streamia. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Qué lindo venir a charlar con ustedes de vuelta. Vamos a hablar de inteligencia artificial y ¿sabes en dónde? ¿En dónde? En la manera en la que estamos construyendo, No. en cómo está impactando en la ingeniería, en el diseño. Ay, qué bueno, me encanta, me encanta. ChatGPT a veces me ayuda en mi casa. Bueno, vamos a ver cómo podemos desandar esto que es sumamente interesante porque además está todo lo que es el BIM de por medio, los gemelos digitales. Bueno, de eso vamos a estar hablando en un minutito con nuestro invitado. Hola Tommy, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Cómo andan Luis, Hola, Caro? Tommy. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves diseñando con inteligencia artificial? Traje algunos ejemplos hoy para que veamos. Me encanta. Bueno, súper interesante, ¿eh? Así Sí. que ya vamos a estar obviamente con lo que nos traes. Lucas Becher es arquitecto, es nuestro invitado, es socio de SAP Arquitectos. Hola chicos, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, Hola Lucas. Un placer estar acá. Bienvenido. Gracias. Bueno, comencemos si te parece. ¿Cómo estamos desarrollando con inteligencia artificial? ¿Cómo estamos diseñando? ¿Cómo está impactando en la arquitectura? Bueno, hoy en el estudio nosotros estamos implementando variedad de IAs. En particular estamos utilizando IAs de lenguaje natural para todo lo que tiene que ver con cuestiones técnicas, por ejemplo, dudas en softwares o la comprensión más rápida de las normativas de Córdoba, las ordenanzas de la construcción. Después estamos utilizando IAs de imágenes como asistente creativo e IAs de video para probar, iterar sobre fachadas, propuestas de materiales para los edificios o hacer iteraciones rápidas de imagen para poder venderle al cliente una idea rápida sin necesidad de tener que andar pasando por un renderista profesional, que puede demorar mucho tiempo y que generalmente se utiliza hacia el final del proceso. Y también estamos empezando a implementar una IA de diseño generativo que permite... Sí. ¿Diseñar? Es decir, no es que el arquitecto diseña y vos en todo caso después ves la fachada, sino que ya directamente diseñas con la inteligencia artificial. Bueno, vos a la IA le cargas un lote, Sí. se lo dibujás, le cargas los parámetros que tienen que ver con la normativa, con la cantidad de metros que querés construir, con la altura que querés alcanzar, el programa que vas a usar, y la IA empieza a iterar y te manda muchas alternativas. Quizás puede largar hasta 10.000 alternativas así de golpe y vos las empezás a filtrar según distintos parámetros, es decir, la que tiene más unidades, la que tiene mejores distribuidos los metros, en base a que tenga menos circulación, etcétera. Entonces, uno se vuelve a veces también, en estas primeras etapas de factibilidad de los proyectos grandes, una especie de catador de resultados. Así que sí, también en ese sentido. Qué interesante. Mirá o sea, vos, cuando hiciste tu casa, si hubieras implementado no, todo a mí me esto. parece interesante esto de dónde pone también el rol humano, porque vos decís, bueno, te tira 10.000 ideas. O sea, ¿es posible que una persona tenga 10.000 ideas? Entonces te tira 10.000 y vos después vas filtrando cuál es la que vos querías. Así que eso me parece fantástico. Obviamente el primer resultado no es el que llega al final, ¿no? Uno No, empieza, obvio. toma una base y ahí empieza a editar este resultado que te generó la IA en base con todo el bagaje que tenemos atrás de experiencia. Entonces en ese sentido nos acelera los procesos, digamos, lo utilizamos para reducir costos, para eficientizar nuestra forma de trabajar. No, aparte, claro, esto es lo que creo que hablamos mucho de la inteligencia artificial, reduciendo costos o tiempos, sobre todo en el inicio de los proyectos, en el vaivén, le dicen en tecnología, en el discovery, en el descubrir por dónde vamos a ir. Creo que ahí la IA baja muchísimo los costos. Tommy, ¿qué tenemos? Bien, hoy íbamos a mostrar un ejemplo un poquito así más relacionado con las posibilidades que tienen los modelos como ChatGPT para por lo menos hacer un poco de brainstorming en ideas. Y de paso iba a mostrar una nueva funcionalidad para organizar un poco las conversaciones. A ver. ¿Usás mucho, Caro, vos, ChatGPT? Yo lo amo, o sea, ya te he dicho que yo lo uso para... Ahora encontré una nueva que es que, te la tiro, que te puede ayudar con la ropa. O sea, si le cargas fotos tuyas, le podés decir, che, ¿cómo combinarías esto de otra forma? ¿Cómo podés ir vestida al streaming para no caer con una remera de gorilas, por ejemplo? Con un asesor de moda, digamos. Te ayuda. Mira. No es tan específico todavía, pero sirve. ¿Y vos, Sí. Luis? Sí, también lo uso, pero no para eso. Lo uso para mi trabajo de periodista, lo uso mucho para eso. Para el trabajo. Ay, no, yo para nada que ver. Ahora Pero, estoy haciendo por mira, hacer la no pieza lo de usé mi hijo. para dije, che, lo voy a usar para las recetas.
de lo que hablamos nosotros los días. Mirá, la heladera que tengo, hacemos una receta con esto. Mirá, yo ahora me compré hasta una air fryer, le puse el manual y me dice hasta qué botones tengo que apretar. No tuve que leer el manual para aprender a usar la air fryer. Bueno. Me estoy arruinando el cerebro. Vos pero... sabés que OpenAI está viendo lo mismo. OpenAI, la empresa que crea ChatGPT, está viendo la tendencia de que el 70% de los usos son para cuestiones no laborales. Y el 30% sí para lo laboral. Entonces empiezan a confundirse muchas cosas en un mismo chat, digamos. En el mismo cuenta de ChatGPT tenés una historial de qué me pongo para ir al streaming, otra de alguna consulta, otra de qué cómo uso la air fryer. Entonces se empieza a confundir un poco. Sí, yo el otro día compartí pantalla y me aparecía Habitación Benjamín, porque relacionado a lo que estaba hoy, estoy haciéndole la habitación a mi hijo y estaba tirando ideas sobre la puerta. Con ChatGPT y apareció la puerta. Claro, entonces para esto, y ahora es algo que lo tienen todas las cuentas, hasta las gratuitas, se pueden crear proyectos. Proyectos lo que te permite es separar, y acá un poco haciendo alusión al programa de hoy, está el estudio de arquitectura. Hice un proyecto nuevo, donde acá uno puede tener conversaciones específicamente sobre un tópico. Lo bueno de esto es que si venís a los 3 puntos y le das a editar instrucciones, podés ponerle instrucciones personalizadas solo a ese proyecto. Entonces, uno se hace un proyecto de asistente de moda, otro proyecto de comidas, uno de laboral, y a partir de cada uno de esos le das instrucciones. Acá yo le puse, me vas a asistir como soporte del estudio de arquitectura Editor, le inventé un nombre, un estudio que está en Córdoba, aportando análisis, ideas, redacción. Mantiene un tono también de cómo quiero que se comunique, formal, accesible, con foco en la utilidad práctica y demás. Entonces vos podés separar y tener como dentro de la misma cuenta de ChatGPT muchas personalidades distintas para distintos tópicos. Y acá hice un ejemplo que le mandé una foto de internet de una habitación. Le puse, quiero que me remodeles esta habitación con un estilo moderno y minimalista, manteniendo el piso de madera, para darle alguna instrucción. Me dio opciones, paleta cromática, base neutra, contrastes puntuales, textiles, mobiliario, iluminación, texturas y textiles. Después se puede ir obviamente en detalle y le pedí después que haga una imagen de esa habitación. Mostranos la imagen, por favor. Y me hizo esta imagen que a mí me convenció, la verdad. A mí me gustó. A veces está bueno, a veces o sea, como todo, creo que yo la uso mucho para esto, a veces se te va para cualquier lado. Pero la tenés que retar, le tenés que decir, te dije que no me cambies esto y te hace caso. Te dice perdón. Sí, y por ahí pasan que tenés algún pequeño detalle, por ejemplo, no te gustan los cuadros. Sí. Y le pedís de vuelta y te da una imagen totalmente distinta. Claro. Lo que podés hacer es venir acá al lapicito y pintás la parte que querés que modifique. No Entonces ahí le pedís, cambia los cuadros. No, sos muy genio, eso no lo sabía. Va a tardar un poquito, pero bueno, para tener tips. Pero la idea principal era mostrar las distintas posibilidades que tenés con los proyectos. Sí, Lucas, ¿realmente vos viste un cambio en el trabajo a partir de la inteligencia artificial del diseño? Sí, totalmente. Hoy nosotros la estamos utilizando como un asistente en el diseño. Estamos todo el tiempo probando cosas rápido para poder saltarnos mucho de los pasos que antes eran muy demorosos. Bien. En ese sentido también, bueno, a veces siempre va a estar el cliente que también la use. Existe el riesgo de que el cliente esté más tecnologizado hoy que algunos de los arquitectos, entonces en ese sentido hay que subirse a la ola para que el cliente no tenga que andar mostrándote a vos lo que quiere, digamos. Siempre va a estar igual. Imagínate si los arquitectos ya odiaban Pinterest cuando les caíamos todos con las fotos de Pinterest, imagínate ahora. ¿Es complementario o ya es una herramienta que la están utilizando? Hoy la utilizamos muchísimo. El 95% de los empleados de SAP aproximadamente lo usa hoy en algo laboral. Somos 30 personas y algunos más que otros, obviamente, pero realmente es un salto grande y avanza muy rápido. O sea, es equiparable a, no sé si ustedes tienen una noción de los saltos en la arquitectura, pero antes se hacían los planos con dibujo. Claro. Nuestro estudio tiene más de 35 años de experiencia y pasó por esa etapa. Y después se saltó al AutoCAD para dibujar en 2D. En algún punto se saltó al modelado BIM, que es dibujar en 2D y a la vez modelar en 3D. Y todos estos saltos tecnológicos de cambios de paradigma implicaron un montón de avance en cuanto a la mano de obra, digamos. En ese sentido, el estudio antes, por ejemplo, para la misma cantidad de trabajo que hace hoy, necesitaba el triple de empleados.
Claro. ¿Y va a reemplazar al arquitecto o al ingeniero? No, no creo que vaya a reemplazar al profesional, pero sí vas a eficientizar lo que una persona puede hacer en la profesión, una sola persona, digamos. Entonces, en ese sentido, quizás necesitas menos gente para hacer más cosas, o con la misma cantidad de gente puedes hacer más trabajo. Claro, por ejemplo, o sea, creo que acá está bueno como diferenciar, porque por lo que yo entiendo, ustedes trabajan haciendo grandes superficies o grandes edificios. Creo que, o sea, a lo mejor yo, por ejemplo, si voy a ampliar mi casa, hay cosas en las cuales la inteligencia artificial me da poder a mí, o quizás a lo mejor a alguna persona que no sea arquitecto, sino que sea albañil, lo empodera para poder hacer otras cosas, o el arquitecto no va a ser reemplazable ahí. Bueno, O sea, para un edificio sí, o sea, no Sí. creo que nadie construya un edificio de 20 pisos sin un arquitecto, solo con la IA, digamos. siempre existió el cliente que se salta al arquitecto o que te viene con una idea ya y quiere que se la pases a un plano legal. Eso siempre va a estar, digamos. Bien. No va a cambiar eso. El arquitecto va a seguir siendo necesario. Sí, por ejemplo, te va a pasar que quizás grandes estudios requieran de menos gente y quizás la gente que es independiente o trabaja sola pueda empoderarse más y hacer cosas sola que antes no podía para poder venderse mejor, pasar por menos profesionales intermedios. ¿En cuánto tiempo te acelera la productividad? Bueno, por ejemplo, esta idea que les mencioné hace un ratito que te crea un montón de opciones, para estas primeras etapas de factibilidad de un proyecto, que es cuando uno ve qué se puede construir en el terreno en base a lo que te permiten las normativas, te puede acelerar trabajos incluso de 2 meses de trabajo a unos cuantos días o incluso horas. Claro. Y todo esto, ¿qué es BIM, por ejemplo? Porque la inteligencia artificial está pegada a la metodología BIM o no. Bueno, Haceros una clase. sí, sí. La metodología BIM es una forma de trabajo, digamos. En algún punto se dibujaba en 2D y se hacía por otro lado el modelo 3D con SketchUp, por ejemplo, algunos profesionales. Pero hoy en Latinoamérica no está totalmente adoptado, pero hoy se utiliza la metodología BIM, por ejemplo, softwares como Revit integrados con otros, que son de Autodesk. Esta metodología te permite, a la vez que vos vas dibujando un muro en 2D, que también se vaya volumetrizando, lo que te saca automáticamente vistas, fachadas, cortes, podés ir haciendo los planos más rápido. En ese sentido, BIM como tal es una base de datos del proyecto digital. Es decir, el proyecto de arquitectura pasa a ser un modelo digital que tiene un montón de datos cargados. Claro. Ahí vos le cargas caño, ladrillos, hierro, cemento, ¿le vas cargando todo? Todo, depende del nivel de detalle que querés alcanzar con el modelo, vos podés tener más o menos información. Pero ahí es donde la IA en el futuro va a tener de dónde agarrarse, digamos. Hoy la IA son como herramientas sueltas, juguetes que se pueden usar para acelerar algunos trabajos, pero en el futuro si uno trabaja bajo metodología, es decir, todos los softwares están integrados bajo una misma metodología, como recién decía, la IA se va a poder apalancar y se va a convertir en un verdadero asistente tipo Jarvis de Iron Man, que vos le puedas hacer preguntas, incluso el director técnico en obra podría hacerle consultas, empezar a cargarle información, todo. Bien. Claro, Claro, comunicarse por- con los datos de la obra, De la obra. a partir de inteligencia artificial. Muy bueno. Claro, porque yo lo que tenía entendido por BIM es que, o sea, uno podía tener como un gemelo digital, o sea, como si fuera el edificio, pero en tu computadora, y vos le podías hacer como cambios y que eso iba también dándote, por ejemplo, eficiencia, sustentabilidad, o sea, ¿podías tocar esos datos o no? Bueno, el gemelo digital es el resultado final de la metodología BIM. Sí. Generalmente se utiliza no solo para el proyecto y la construcción del edificio, sino que ya después sirve para la operación de ese edificio. Por ejemplo, en un hospital o en un aeropuerto podría servir para coordinar a los aviones o a la gente y las maquinarias, o ver cuándo le hace falta mantenimiento a un espacio, o si hace falta apagar el aire acondicionado porque no hay alguien en ese lugar, o si la gente se está haciendo un cuello de botella en un punto. Eso es el gemelo digital. Y el gemelo digital está cargado de datos. Con su gemelo real hace una sinergia. Claro. Y hoy hace mucho ya está la IA metida ahí. Existen algoritmos que justamente detectan cuando se va a producir alguna falla o cómo mejorar los procesos. Si miramos la sostenibilidad, la sustentabilidad, todo lo que se viene hacia el futuro, ¿eso también ya con inteligencia artificial lo acelera o puede ser un proceso mucho más eficiente? Sí, totalmente. O sea,
justamente como uno se puede sacar cargas laborales de encima, es decir, reducir los costos, se puede dar el lujo de meter nuevos parámetros de diseño, como por ejemplo la sustentabilidad, la cantidad de horas del sol, cómo impacta el viento, que antes no podíamos tener en cuenta por una cuestión de que no era rentable invertir tantas horas en eso. Hoy desde las primeras etapas ya se pueden tener en cuenta más cosas y hay IAs que te permiten hacer ese tipo de análisis. Mira, a mí algo que me sorprende sí del mundo, o sea, te pregunto, no los quiero matar, del mundo como arquitectónico, es que como que hay una súper cantidad de materiales nuevos, de tecnología metida en la construcción. Sin embargo, cuando la gente va a hacer su casa es como se hacía hace 50.000 años, o sea, ladrillo, cemento, ladrillo. Es que dicen que es una de las industrias que menos ha tenido avance en los siglos. Pero sin embargo hay muchas innovaciones, pero no están adoptadas. ¿Qué te parece a vos que pasa ahí con la adopción real de todas las nuevas tecnologías que salen en el mundo de la arquitectura y la construcción? Es totalmente una ambigüedad, totalmente lo que ustedes dicen. La construcción está atrasadísima en la digitalización. Sin embargo, hay una dualidad en el que en el estudio, por ejemplo, se hace el proyecto y se utiliza un montón de softwares y después en la obra se sigue construyendo a mano como hace cientos y miles de años inclusive. En ese sentido, por un lado vamos a tener la IA que está mejorando el proceso de trabajo en las oficinas, en las computadoras, y en la obra van a empezar a aparecer los robots. La robótica con IA es donde se va a empezar a mejorar en ese sentido. Claro, y ahí podés conectar, o sea, pará, me mataste, necesito saber algo, porque vos hoy estás en un asado y el chiste es, hay que ser albañil, porque a los albañiles, a los pintores, a los plomeros no los van a reemplazar. O sea, sí los van a reemplazar. O sea, hay una cuestión económica. O ponerme una parte. No sé, o sea, yo ya Claro, estaba que mandando a mi hijo muy a ser barato un albañil. robot. A ver, vos mirá a China. China está 200 años más avanzado que el resto del mundo. Sí. Hoy nosotros tenemos una cuestión en Latinoamérica que es la barrera socioeconómica, donde no pueden entrar maquinarias por una cuestión de costos y de políticas. Eso en algún punto a la fuerza va a explotar y va a tener que integrarse, no sé si es hoy ya o en el corto mediano plazo, pero la IA está metida también en la robótica y ahí es donde quizás los oficios pueden llegar a ver algún peligro. Por ejemplo, hoy ya existen robots para hacer líneas en las losas para ver dónde construir los muros, que uno hoy lo tiene que hacer a mano con una tanza midiendo para que todo quede exacto y el muro no te quede torcido. Bueno, en el futuro eso, que en China ya se usa, se va a hacer todo con máquinas. Entonces, es una cuestión de la espalda económica de las empresas que construyen y de la gente, digamos. Sí. O que se baje el costo de la implementación de esa tecnología. Yo coincido con vos que estoy viendo mucha empresa, por ejemplo, de manufactura, que hoy el acceso que tiene quizás a la inteligencia artificial es a través de robots, de cierta cantidad de cámaras, y hoy es caro acceder a eso, digamos, es más fácil acceder quizás en otras áreas como marketing, como experiencia y cliente. Claro, más de staff, pero creo que si empieza en algún momento a bajar el costo de lo que es incluir robótica, quizás esto empiece a ampliarse mucho más. Y sobre todo porque se está mirando siempre el costo, ¿no? El de la construcción, que te va variando y podés ser mucho más, podés optimizar mucho más los recursos con todo esto. Bueno, hoy es muy difícil porque hay un poco resistencia al cambio, un poco cuestiones políticas y económicas. Es muy difícil poder innovar y eficientizar en la construcción, más cuando la inversión tiene que ser muy grande en primera instancia, entonces por ahí a los empresarios les cuesta un poco más tomar decisiones. Pero por ahí en el ámbito digital, como el marketing o en los proyectos, es un poco más fácil porque estamos constantemente probando nuevos softwares y nos animamos un poco más a hacer una inversión pequeña quizás en una IA y empezar a probarla. Claro. Pero en la obra, bueno, hay gente de por medio, los costos de una máquina pueden ser millonarios, entonces bueno. El tema de ciudades inteligentes. Bueno, ahí entra el gemelo digital. Sí. Por ejemplo, vos podés hacer un gemelo digital de toda la ciudad, tenerla relevada y modelada en metodología BIM, y en base a eso podés, como es gemelo digital, está conectado a su gemelo real, puedes empezar a interactuar con los datos, digamos, empezar a ver cómo se comporta el tránsito, cómo están las escorrentías de la ciudad para que no hayan inundaciones, qué tal está por ejemplo, la temperatura, cómo impacta, si hay que hacer una mejora en cuestiones térmicas en determinado lugar o en cuestiones acústicas. Todo eso
en un futuro yo creo que China va a ser la primera en que lo va a utilizar, pero... ¿No hay ciudades hoy en día que usen eso? Sí, existen. En China ya se usa en muchos lugares. Bueno, China, viste que tiene cámaras hasta para ir al baño. Te así siguen que- para todos lados. Sí, estás monitoreado. Sí, bueno, estas cámaras tienen un montón de ventajas. Por un lado te quitan privacidad, es como algo polémico, pero por otro lado tiene un montón de ventajas en el sentido del gemelo digital, del Claro. marketing, del comportamiento. O sea, un policía ya si vos haces algo peligroso y te salen a buscar, capaz que tarda 9 minutos en la capital de China, estaba viendo el otro día un video, en encontrarte en cualquier parte de la ciudad porque hay cámaras por todos lados. Claro, exacto. Che, ¿cuántos años tenés vos, Lucas? Yo tengo 27. Bien, ¿y cómo te imaginás, porque te queda carrera por delante, cómo te imaginás que sea tu profesión en 10 años, por ejemplo, cuando tengas 37? Mira, los ¿Cómo vas a cambios diseñar? ¿Cómo se va a sí. construir? Los cambios se aceleran tan rápido con esto de la IA que 10 años es como re difícil. Creo que ya el año que viene va a ser todo distinto. Bien. Si yo tuviese que imaginarme, bueno, por ejemplo, uno va a tener contratadas IAs y va a tener computadoras que no necesariamente van a estar siendo utilizadas por personas, sino que van a estar siendo operadas una persona, quizás más de un ordenador. Bien. Entonces, en ese sentido, vamos a ser como directores de orquesta que van filtrando la información y le van sumando el know-how y todo el bagaje técnico, normativo y de experiencia de diseño. Entonces, vamos a ser como, bueno, como directores de orquesta. ¿Y en la obra? Y en la obra, bueno, no sé cuál va a ser el camino socioeconómico del país, pero Claro. si en algún punto llegamos a tecnologizarnos, yo creo que se va a requerir menos operarios. Bien, y o sea, y me encanta esto de que, o sea, en la obra la persona puede estar mirando planos, hablando quizás en lenguaje natural con el gemelo para ver qué tiene que hacer o Exactamente. cómo resolver problemas. Eso es tremendo. Sí, yo creo que los directores técnicos, por ejemplo, van a tener su propio Jarvis de Iron Man, como decía, que le van a ir haciendo preguntas o le van a ir como contando los problemas de la obra y todo se va a ir cargando en un CRM o una base de datos y va a poder hacer que la interacción entre la obra y la oficina sea mucho más dinámica y más rápida. Entonces va a reducir los costos. Hablo 5 años para atrás, actualidad y a futuro. Bueno, vos fuiste estudiante, ¿no? Digo, ¿la universidad se está ayornando a esto? Bueno, el otro día estuve en una charla, dimos una charla en el colegio Sí. y también participaron los decanos de las facultades de arquitectura. Y bueno, las facultades tienen que poder... Yo creo que la educación es una de las cosas que va más lento en cuanto a la innovación. Hoy todavía, por ejemplo, no está en la currícula la metodología BIM. Es algo que se enseña como un posgrado que tienen que pagar los que se reciben y estudiarlo aparte si quieren, digamos. Pero se sigue enseñando a usar Word, por ejemplo. Pensemos que vos estás hablando de BIM y el BIM que se desarrolla en Córdoba es de los mejores del mundo, junto con el de la India, ¿puede ser? Bueno, justamente Latinoamérica es de los sectores más atrasados en el avance, pero en Córdoba tenemos el clúster BIM, SAP Arquitectos es parte de este clúster, y estamos como intentando evangelizar a las empresas y a los profesionales e incluso a los gobiernos para poder empezar a sumar más rápido esta metodología para no quedarnos atrás, digamos. De hecho, creo que hubo una empresa grande ahora que acepta proyectos solamente si son diseñados en BIM y eso impulsó a que muchas empresas empiecen a utilizar esta metodología. Totalmente, o sea, por ejemplo, el BIM Cluster junto con el gobierno están trabajando para que en el plan BIM 2030, en el 2030 se empiece a pedir como algo normativo trabajar bajo la metodología para presentar proyectos de obra pública. Bien. Incluso YPF en el 2026 va a exigir Era YPF. que se trabaje bajo metodología Y eso, BIM. o sea, eso impulsa la digitalización que hace posible después incorporar más inteligencia artificial o no? Sí, la inteligencia artificial con BIM es donde realmente se va a poder aprovechar al máximo. Y a veces para impulsar la innovación hay que hacerlo a la fuerza, como pasó con la pandemia. Nosotros aprendimos metodología BIM en la pandemia, justamente trabajando intensivamente para capacitarnos porque no había laburo, se había parado todos los proyectos. Claro. Cuando hablas de gemelos digitales, estamos hablando de que vos podés, por ejemplo, manejar algo desde Argentina de un edificio o una obra que esté en el exterior. Sí, los gemelos digitales como tal pueden ser remotos, digamos. Hoy, por ejemplo, hay empresas petroleras hay una empresa que hizo su primera perforación de un pozo a distancia manejando un gemelo digital de la maquinaria perforadora. O sea, el gemelo puede ser de máquinas, de ciudades, de edificios
Y uno podría coordinar, por ejemplo, un aeropuerto en la India desde acá tranquilamente, si uno tuviese un gemelo digital muy completo. De lo que decías vos, cómo coordinar que no se te haga en determinados horarios un cuello de embudo, que la gente se amontone, que el aire acondicionado esté en un lugar donde no hay nadie en la sala de embarque, eso lo podrías manejar todo. Lo podrías manejar, sí, totalmente. Yo creo que cada vez vamos a tender a ser más globales y los trabajos no van a estar situados a estar cerca de la oficina, sino a tener el conocimiento para... O sea, la profesionalización cada vez va a tener que ser más profunda quizás para estar en el mercado laboral. O sea, va a abrir como las posibilidades para las empresas de Argentina para trabajar para afuera de forma virtual, pero también de las externas para entrar acá adentro. Totalmente, sí, sí. Mirá qué interesante, yo había entendido la metodología BIM como gemelos digitales como para simular cosas, no para accionar directo, o sea, me parece tremendo. Se puede hacer todo, digamos, es muy abarcativo, ¿no? Pero desde el mantenimiento hasta la operación se puede controlar, ver los datos e incluso tomar decisiones y controlar cosas a partir de eso. Pero digo, saber que esa lámpara que tenemos acá tiene una vida útil de 2 años. También ya lo dejás cargado para el día en que se esté por quemar, te avisen, no esperemos que se queme y nos quedemos sin luz, sino en 15 días esa lámpara va a dejar de funcionar. Es este modelo, es esta lámpara. Exactamente, incluso el manual de usuario para ver cómo cambiar la lámpara debería estar cargado en el gemelo digital. Por ejemplo, en un hospital, los equipos son millonarios en costos, son súper complejos y poder tener el control y la centralización de toda la información es muy importante. O en en otras industrias, ¿no? Como el petróleo, poder tomar decisiones para que una máquina, una refinería petrolera no se te pare un día, que un día implica pérdidas de millones de dólares. Una máquina que vos sepas con anticipación de que todo lo se que puede llegar a romper o es el momento de cambiarlo, porque claro, como dice él, frenar la producción y esperar que te llegue el repuesto desde el exterior es costosísimo. Totalmente, sí. En ese sentido, los gemelos digitales, el impacto económico que pueden tener son muy variados en base a lo que están copiando, digamos. ¿Y sirve este modelo para una casa, por ejemplo? Una casa domotizada, me imagino, ¿se puede llegar a utilizar esta metodología o no es? Bueno, hacer un gemelo digital de una casa es como un poco hoy un despropósito porque implica una inversión grande para el beneficio que te puede traer, pero la domótica ya es como un ejemplo más liviano de a dónde lo puedes aplicar y que te puede servir. El gemelo digital tiene la complejidad hasta donde uno le da. Quizás hoy lo puedes usar solo para vincularte a tus equipos de domótica en tu casa y saber cómo están esos equipos y nada más, y no invertir tanto en hacer un gemelo súper completo que tenga todo, digamos. Claro. A nivel internacional, hablas de China, que China está muy avanzado frente al resto. ¿Qué otro país viene en esta sintonía? ¿India? ¿Estados Unidos? Bueno, la India está traccionando mucho en metodología BIM. Hay muchos profesionales hoy, aparte que la mano de obra de India como la nuestra, bueno, la nuestra hoy no, pero hace unos años es muy barata comparada a otros países. Y en ese sentido la India está como puntera en metodología BIM. Pero que estén a punteros en la implementación de la tecnología en la construcción ya es otro tema. Ahí China es protagonista y quizás, bueno, puede aparecer en algunos sentidos en Estados Unidos, en países primermundistas principalmente. Hablamos de construcción de edificios, ¿no? De casas, pero ¿en qué otro sector o aspecto podrías implementar? ¿Carreteras, infraestructura, obras hídricas? Todo. Se va a impactar en todo. La IA, yo creo que estoy muy agradecido de vivir en esta época. ¿No estás asustado? No, tengo Eso muchas está ganas bueno. de ver cómo va a ser el futuro. En ese sentido, o sea, va a haber desafíos siempre, pero es fantástico. Y sí, totalmente, o sea, desde el diseño de una carretera a ver cuándo tenés que ir y cambiar un caño en una instalación de gas, en todo, se va a usar en todo. Increíble. No, tremendo. La verdad que como tantas profesiones, creo que estamos hablando del hackeo de las profesiones todo, pero me parece increíble lo que está pasando acá y las posibilidades también, como dijeron en otra vez que grabamos, creo que los arquitectos son también diseñadores y creo que el poder resolver todos estos temas también puede desbloquear un nuevo nivel de creatividad para ustedes. Sí, totalmente, o sea, yo creo que las profesiones no se van a morir enseguida, quizás en algún futuro muchas desaparezcan, pero van a aparecer nuevas, digamos. En ese sentido,
le da, por un lado, nos posibilita a las empresas grandes o a los estudios grandes de arquitectura hacer más cosas y mejores, pero también a la gente que trabaja sola o que no tiene la economía para pagarse una mano de obra que le acompañe, también democratiza el acceso a otras cosas para poder vender mejor. Es como avanza en todos los aspectos. Bien. Luca, muchísimas gracias por acompañarnos, súper interesante. Me quedé pensando en la obra. No se va a perder el asado de los viernes. No, esperemos que no, cuando se termine la losa. Un placer Bueno, estar acá, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Gracias. Caro. Tommy, será hasta la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Chao.